Me llamo Isabella Méndez, tengo 28 años y hasta hace 3 meses. Mi vida era predecible como el amanecer. Cada día a las 5 de la mañana me levantaba en nuestro pequeño departamento de 2 cuartos en la colonia Doctores. Preparaba el desayuno para mi hija Sofía de 6 años. Y después caminaba 15 cuadras hasta el mercado de San Juan para comprar las flores frescas que vendería ese día. Mi puesto estaba ubicado en la esquina de Reforma y Florencia, justo afuera del edificio más imponente de toda la zona, la Torre Empresarial Blackstone, un rascacielos de vidrio negro que se alzaba hacia el cielo como una lanza, donde trabajaban ejecutivos que ganaban en un día lo que yo luchaba por reunir en un mes. Durante 2 años había observado a esas personas elegantes entrar y salir del edificio, siempre con prisa. Siempre hablando por teléfono, siempre ignorando por completo a la chica que vendía rosas y girasoles en la banqueta. La mañana del lunes 23 de octubre comenzó como cualquier otra. Sofía había tosido toda la noche anterior y yo sabía que necesitábamos dinero para llevarla al doctor. Las medicinas eran caras. Y nuestro seguro popular apenas cubría lo básico. Mientras acomodaba las flores en mis cubetas de plástico. Calculé mentalmente, necesitaba vender por lo menos 200 pesos para cubrir la consulta médica, más otros 300 para las medicinas que probablemente el doctor recetaría. Buenos días, güerita, me saludó don Carlos, el vendedor de periódicos del puesto de al lado. ¿Cómo está la niña? Igual, tosiendo mucho. Le respondí mientras ordenaba las rosas rojas en grupos de 12, pero ya sabes cómo es. Don Carlos. Dios aprieta pero no ahorca. Él asintió con comprensión. Don Carlos llevaba 30 años vendiendo periódicos en esa misma esquina. Y había visto pasar de todo. Era como el abuelo que nunca tuve, siempre con una palabra de aliento o un chiste malo para alegrar el día. A las 8 en punto comenzó el desfile matutino. Los ejecutivos salían de los taxis y caminaban apresuradamente hacia la entrada del edificio. Las mujeres con sus tacones repiqueteando contra el pavimento. Los hombres ajustándose las corbatas mientras revisaban sus teléfonos. Algunos días intentaba hacerles flores para sus oficinas o para regalar a alguien especial. Pero la mayoría ni siquiera volteaba a verme. Rosas frescas, girasoles para alegrar su día. Gritaba, pero mi voz se perdía entre el ruido del tráfico y las conversaciones telefónicas. Fue entonces cuando lo vi. Salió de una camioneta negra blindada que se había estacionado directamente frente al edificio alto, tal vez de 1,85 m, con el cabello negro peinado hacia atrás perfectamente. Vestía un traje gris oscuro que probablemente costaba más que todo mi guardarropa junto. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, grises como una tormenta, fríos como el hielo. Los guardaespaldas que lo acompañaban se movían a su alrededor como si fuera algún tipo de rey. Ese es Sebastián Blackstone, murmuró don Carlos a mi lado. El dueño de todo esto. Dicen que es el hombre más rico de México. Mi corazón se aceleró. Había escuchado hablar de Sebastián Blackstone en las noticias. A los 35 años, había heredado el imperio empresarial de su familia y lo había multiplicado por 10. Pero también había escuchado los rumores, que era frío como el acero, que había despedido a cientos de empleados sin pestañear, que nadie había conseguido verlo sonreír jamás. Lo observé caminar hacia la entrada del edificio. Sus movimientos eran precisos, calculados. No miró a ningún lado, no saludó a nadie. Era como si el resto del mundo simplemente no existiera para él. En ese momento, una ráfaga de viento otoñal sopló con fuerza por la avenida. Mis flores, que habían estado perfectamente ordenadas en sus cubetas, salieron volando como confeti multicolor. Rosas rojas, girasoles amarillos, margaritas blancas se esparcieron por toda la banqueta justo cuando Sebastián Blackstone pasaba caminando. No, 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 grité, corriendo desesperadamente para recoger mis flores. Cada una representaba dinero que necesitaba urgentemente para Sofía. En mi prisa por alcanzar una rosa que rodaba hacia la calle, no vi la pequeña grieta en el pavimento. Mi pie se atoró, perdí el equilibrio y antes de que pudiera reaccionar, me estaba cayendo directamente hacia adelante, hacia Sebastián Blackstone. El impacto fue inevitable. Chocamos con fuerza suficiente para que él perdiera el equilibrio también. Su teléfono voló por los seris y ambos terminamos en el suelo, rodeados de pétalos de flores y la mirada atónita de los transeúntes. Durante un momento que pareció eterno, nuestros ojos se encontraron. Él estaba debajo de mí, y yo podía sentir el calor de su cuerpo a través de la tela de su traje caro. Sus ojos grises me miraban con una expresión que no podía descifrar, sorpresa, molestia, ¿algo más? Yo lo siento mucho, señor, tartamudeé, intentando levantarme rápidamente. El viento. Mis flores. No quise.
pero cuando traté de apoyarme para levantarme, mi mano resbaló en una rosa mojada por el rocío matutino y volví a caer sobre él. Esta vez, cuando nuestros ojos se encontraron de nuevo, algo cambió. Una chispa. Un momento de reconocimiento mutuo que ninguno de los dos había esperado. Los guardaespaldas de Sebastián reaccionaron inmediatamente, acercándose para ayudarnos a levantarnos. El chofer ya había bajado del vehículo, preocupado por su jefe. La gente comenzaba a reunirse alrededor de nosotros, algunos sacando sus teléfonos para grabar la escena. ¿Está usted bien, señor Blackstone?, preguntó uno de los guardias mientras me ayudaba a ponerme de pie. Sebastián se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo del traje. Su expresión había vuelto a esa máscara fría e impenetrable que había visto antes. «Estoy bien», respondió con una voz profunda que me envió escalofríos por la columna vertebral. Me quedé ahí parada, rodeada de mis flores esparcidas, sintiéndome como la persona más pequeña del mundo. Mi blusa blanca tenía manchas de tierra, mi falda azul estaba arrugada y probablemente tenía pétalos enredados en mi cabello castaño. «Señor, yo necesito pagarle la tintorería de su traje», dije con voz temblorosa. «Sé que no tengo mucho dinero, pero puedo darle todo lo que gane hoy y mañana». Y levantó una mano para silenciarme. Por un momento terrible, pensé que iba a gritarme, o peor, que iba a llamar a la policía para que me arrestaran por agresión o algo así. Pero entonces hizo algo completamente inesperado. Se agachó y comenzó a recoger mis flores. Ver a Sebastián Blackstone, el hombre más poderoso de México, agachándose para recoger mis flores humildes, me dejó completamente paralizada. Sus guardaespaldas parecían igual de sorprendidos, intercambiando miradas confundidas mientras su jefe recogía pétalos del pavimento. «Señor, permítanos a nosotros», comenzó a decir uno de los guardias. «No», respondió Sebastián firmemente, sin levantar la vista. Sus manos, que probablemente habían firmado contratos millonarios, sostenían delicadamente una rosa roja que había perdido algunos pétalos. Me arrodillé a su lado, todavía en shock, ayudando a recoger lo que quedaba de mi inventario del día. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente al alcanzar la misma flor, sentía una corriente eléctrica que me confundía profundamente. «Las margaritas están en mejor estado», murmuré, más para mí misma que para él, mientras evaluaba los daños. «Los girasoles también se ven bien, pero las rosas». «¿Cuánto?», preguntó él de repente. «¿Perdón? ¿Cuánto perdiste por esto?». Sus ojos grises me estudiaron con una intensidad que me hizo sentir como si pudiera ver directamente a mi alma. «No, señor. Usted no tiene que», empecé a protestar. «Responde a mi pregunta». El tono de su voz no era cruel, pero era definitivamente el de alguien acostumbrado a que le obedecieran sin cuestionamientos. Calculé rápidamente en mi cabeza, había perdido aproximadamente la mitad de mis flores. Y las que quedaban estaban maltratadas. Como 300 pesos, admití en voz baja, sintiendo como el calor subía a mis mejillas de la vergüenza. Sebastián se puso de pie y sacó su cartera. Era de cuero negro, probablemente italiana. Y cuando la abrió pude ver que estaba llena de billetes. Sacó varios y me los extendió. «Son 2,000 pesos», dijo. Mis ojos se abrieron como platos. «No, señor. Eso es demasiado. Yo solo perdí. Tómalo». «Pero yo no puedo aceptar. Isabella». El sonido de mi nombre en sus labios me sorprendió tanto que casi dejó caer las flores que tenía en las manos. ¿Cómo sabía mi nombre? Siguió mi mirada confundida hasta mi pequeño letrero pintado a mano que decía «Flores de Isabella, los mejores precios de la ciudad». «Toma el dinero, Isabella», repitió, y esta vez su voz sonaba casi gentil, con manos temblorosas. Acepté los billetes. Era más dinero del que había visto junto en meses. Con esto podría pagar no solo la consulta médica de Sofía, sino también sus medicinas. Y aún me sobraría para la renta de la próxima semana. «Gracias», susurré, sintiendo lágrimas de gratitud formar en mis ojos. No sabe lo que esto significa para mí y para mi hija. Algo cambió en su expresión cuando mencioné a Sofía. Una sombra cruzó por sus ojos, como si hubiera tocado algún recuerdo doloroso. «¿Tienes una hija?», preguntó. «Sí, señor, Sofía. Tiene 6 años y está enferma. Por eso necesitaba tanto vender hoy». «Señor Blackstone», interrumpió su asistente, un hombre delgado con lentes que acababa de salir del edificio. «La junta directiva lo está esperando. Ya llegamos 15 minutos tarde». Sebastián miró su reloj. Un Rolex que probablemente costaba más que lo que yo ganaba en 5 años, y frunció el ceño. «Diles que empiecen sin mí. Llegaré en 10 minutos. Pero señor, es la reunión con los inversionistas japoneses». Rafael. La manera en que Sebastián dijo el nombre de su asistente hizo que el hombre se callara inmediatamente. 10 minutos. Rafael asintió nerviosamente y se apresuró de vuelta al edificio.
hablando rápidamente por su teléfono. Sebastián se volteó hacia mí nuevamente. ¿Dónde vives? La pregunta me tomó por sorpresa. En la colonia Doctores. ¿Pero por qué? ¿Tienes transporte para llevar a tu hija al doctor? Tomaré el metro y después un camión. Mi voz se desvaneció cuando vi su expresión. Carlos. Le habló uno de sus guardaespaldas. Llama al doctor Hernández. Dile que necesito que vea a una niña de 6 años esta tarde. En su consulta privada. Señor, no. Yo no puedo, protesté. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Qué? Tu teléfono, Isabella. Era la segunda vez que decía mi nombre, y de nuevo sentí esa extraña sensación en el estómago. Con voz temblorosa, le di mi número. Él lo marcó en su teléfono. Y segundos después el mío sonó. Ahora tienes mi número también. Dijo, Carlos te dará la dirección del consultorio del doctor Hernández. Lleva a tu hija esta tarde a las 3. Todo está pagado. Pero yo, ¿por qué está haciendo esto? Por primera vez desde que lo había conocido, Sebastián Blackstone pareció dudar. Sus ojos se suavizaron ligeramente y por un momento pude ver al hombre detrás de la máscara del empresario despiadado. Porque todos merecen una segunda oportunidad. Dijo finalmente. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Contestó con un qué cortante que me recordó exactamente quién era este hombre. Sí, ya voy para arriba. No. La reunión se hace a mi horario, no al de ellos. Diles que esperen. Colgó y me miró una vez más. Ve a ver al doctor Hernández. Isabella, sí, ten cuidado con las grietas en la banqueta. La próxima vez podrías no tener tanta suerte. Había sido eso. ¿Una broma? ¿Una sonrisa apenas perceptible había cruzado por sus labios? Antes de que pudiera procesar completamente lo que había pasado, Sebastián Blackstone había desaparecido dentro del edificio, seguido por sus guardaespaldas. Solo quedaba Carlos, que se acercó a mí con una tarjeta en la mano. Señorita Isabella, me dijo con una voz sorprendentemente amable. Esta es la dirección del doctor Hernández. Es el mejor pediatra privado de la ciudad. Su hija estará en muy buenas manos. Tomé la tarjeta con dedos temblorosos. La dirección era en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. ¿Por qué está haciendo esto su jefe? Le pregunté a Carlos. El guardaespaldas, un hombre mayor con cabello gris y ojos bondadosos. Me sonrió tristemente. El señor Blackstone no siempre fue como es ahora, me dijo en voz baja, hace muchos años. Él también tenía una pequeña que enfermó. Desafortunadamente, no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Mi corazón se estrujó de dolor por ese hombre frío que acababa de conocer. De repente, su generosidad inesperada tenía mucho más sentido. No le diga que yo le conté esto, añadió Carlos, él no habla de su pasado con nadie. Asentí, guardando la tarjeta en mi bolsa junto con el dinero que Sebastián me había dado. El resto de la mañana pasó como en un sueño. Vendí las flores que habían sobrevivido al incidente, pero mi mente estaba completamente en otro lugar. Cada vez que alguien entraba o salía del edificio Blackstone, mi corazón se aceleraba, esperando ver esos ojos grises otra vez. Don Carlos me había visto toda la interacción desde su puesto de periódicos y sus ojos brillaban de curiosidad. Esa fue toda una escena, güerita. Me dijo durante el almuerzo, mientras compartíamos unos tacos que había comprado de un vendedor ambulante. En todos mis años aquí, nunca había visto a Sebastián Blackstone hablar con alguien de la calle, y mucho menos recoger flores. Fue solo porque me tropecé con él, dije. Aunque en el fondo sabía que había sido algo más. Se sintió mal por mis flores. Don Carlos me miró con sus ojos sabios. Si tú lo dices. Hijita, pero ese hombre no se agacha para recoger nada de nadie. Créeme, a las 2 de la tarde recogí mis cosas y prácticamente corrí a casa. Sofía estaba con la señora García, nuestra vecina que la cuidaba cuando yo trabajaba. Cuando llegué, mi hija estaba acostada en el sofá, viendo caricaturas con las mejillas rojas de fiebre. Mami, me dijo con voz ronca cuando me vio entrar. Me duele la garganta. Ya lo sé, mi amor, le dije, besando su frente caliente, pero adivina qué. Vamos a ver a un doctor muy bueno que te va a ayudar a sentirte mejor. La señora García me miró con preocupación. ¿Conseguiste el dinero para el doctor, mija? Sí, respondí, todavía sin poder creer completamente lo que había pasado. Alguien me ayudó. 1 hora después, Sofía y yo estábamos sentadas en la sala de espera más elegante que había visto en mi vida. El consultorio del doctor Hernández parecía más un hotel de 5 estrellas que una clínica médica. Había un acuario gigante con peces tropicales, juguetes caros esparcidos por todas partes, y revistas que aún tenían ese olor a papel nuevo. Sofía, a pesar de sentirse mal, estaba fascinada con todo. «Mami, ¿este doctor es muy rico?», me preguntó en voz baja. «Creo que sí. Mi amor,
Y por eso podemos venir aquí. ¿Porque ahora nosotros también somos ricos? La inocencia de su pregunta me partió el corazón. No. Bebé, alguien muy amable está pagando para que te veas con este doctor. ¿Quién? Antes de que pudiera responder, una enfermera nos llamó. ¿Sofía Méndez? El doctor Hernández resultó ser un hombre mayor, con barba blanca y una sonrisa que inmediatamente puso a Sofía a gusto. La examinó minuciosamente, hizo algunas pruebas. Y al final nos dijo que tenía una infección en la garganta que se curaría completamente con antibióticos. ¿Cuánto le debo, doctor?, pregunté cuando terminó. Nada. Me respondió con una sonrisa. Todo está pagado, incluso las medicinas. Solo tiene que pasar a recogerlas a la farmacia de aquí al lado. Mientras esperábamos que prepararan las medicinas de Sofía, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, esa voz profunda que ya había empezado a memorizar me envió escalofríos por todo el cuerpo. ¿Cómo está tu hija? Señor Blackstone, dije. Mi voz apenas un susurro. Está bien. El doctor dice que será una infección simple. Gracias a usted. Me da gusto saberlo. Hubo un silencio en la línea. Y por un momento pensé que había colgado. Isabella. Sí, mañana por la mañana quiero que vayas a mi oficina. Mi corazón se detuvo. ¿Su oficina? ¿Por qué? ¿Hice algo malo? Piso 50. A las 9 en punto. Pero señor. Yo no entiendo. Hasta mañana, Isabella. La línea se cortó, dejándome con mil preguntas y un presentimiento de que mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía ni imaginar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de nuestro pequeño departamento, dándole vueltas en la cabeza a todo lo que había pasado. Sofía dormía tranquilamente a mi lado. Su respiración ya más clara gracias a los antibióticos que el doctor Hernández había recetado. ¿Por qué Sebastián Blackstone quería verme en su oficina? ¿Había cambiado de opinión sobre ayudarme? ¿Se había dado cuenta de que había sido demasiado generoso con una extraña? A las 6 de la mañana me levanté y me bañé con más cuidado del que había puesto en meses. No tenía mucha ropa elegante, pero saqué mi mejor vestido, uno azul marino, que había comprado en un tianguis hace 2 años para la graduación de preparatoria de mi prima. Me peiné el cabello hacia atrás en un chongo ordenado y me puse los únicos zapatos de tacón que tenía, aunque me apretaran un poco. Mami, te ves muy bonita, me dijo Sofía mientras desayunábamos. Su voz sonaba mucho mejor, y el color había regresado a sus mejillas. Gracias, mi amor. ¿Te sientes mejor para ir a la escuela? Sí, ya no me duele la garganta. La dejé con la señora García y tomé el metro hacia el centro. Durante todo el viaje, mis manos sudaban y mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los demás pasajeros podían escucharlo. A las 9:05 estaba parada frente a la Torre Blackstone, mirando hacia arriba hasta que me dolió el cuello. 50 pisos. Nunca había estado tan alto en mi vida. En la vía era aún más impresionante desde adentro. Mármol blanco en todas partes. Una fuente que caía en cascada por una de las paredes y empleados elegantemente vestidos que caminaban con propósito y prisas. Me acerqué al escritorio de recepción, donde una mujer joven con un traje perfecto y maquillaje impecable me sonrió con cortesía profesional. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Tengo una cita con el señor Blackstone, dije. Mi voz sonando mucho más pequeña de lo que había pretendido. La recepcionista me miró de arriba abajo, y pude ver la confusión en sus ojos. Claramente, yo no lucía como las personas que normalmente tenían citas con el CEO de la empresa. ¿Su nombre? Isabella Méndez. Ella tecleó algo en su computadora, y su expresión cambió a una de sorpresa genuina. Oh, sí, aquí está. Piso 50. La secretaria del señor Blackstone la está esperando. Me dio una tarjeta de visitante que tenía mi foto tomada con una cámara digital en el momento y mi nombre impreso. Me dirigió hacia un elevador especial que, según me explicó, iba directo al piso ejecutivo. El ascenso fue largo y mis oídos se taparon por la altura. Cuando las puertas se abrieron, me encontré en un pasillo elegante con alfombra gruesa y arte moderno en las paredes. Al final del pasillo había un escritorio donde una mujer de mediana edad con cabello gris perfectamente peinado me esperaba. Señorita Méndez, me dijo con una sonrisa cálida. Soy Carmen Vega, la secretaria del señor Blackstone. ¿Gusta un café mientras espera? Sí. Por favor, me sirvió una taza de café en porcelana fina y me ofreció azúcar y crema en recipientes que probablemente costaban más que mi sueldo mensual. El café era delicioso. Mucho mejor que el instantáneo que compraba en el supermercado. El señor Blackstone terminará su llamada en unos minutos, me informó Carmen. Mientras esperaba, traté de no mirar demasiado obviamente a mi alrededor, pero era difícil no impresionarse.
Había ventanas enormes que mostraban toda la Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte. Podía ver mi esquina de flores desde aquí arriba, aunque se veía como un punto minúsculo en la distancia. «Puedes pasar», me dijo Carmen, después de que sonara un teléfono en su escritorio. Abrí unas puertas dobles de madera y me encontré en la oficina más grande que había visto jamás. Era del tamaño de todo mi departamento, con un escritorio que parecía una pista de aterrizaje y más ventanas que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Sebastián estaba de pie con la espalda hacia mí, hablando por teléfono en inglés. Llevaba otro traje perfecto, de color gris carbón, y su cabello negro brillaba bajo la luz natural que entraba por las ventanas. «Yes, I understand second sense. But de algo is true as planned», decía con esa voz autoritaria que ya conocía. «No, there will be no negotiation. Take it or leave it». Colgó y se volteó hacia mí. Por un momento, solo nos miramos en silencio. Sus ojos grises me estudiaron de la misma manera intensa que el día anterior, como si tratara de resolver un rompecabezas complicado. «Te ves mejor, sin pétalos en el cabello», dijo finalmente. Y juraría que vi un atisbo de sonrisa en sus labios. Sentí calor subir a mis mejillas. «Señor Blackstone, gracias por recibirme, pero sigo sin entender por qué». «Siéntate», me interrumpió, señalando una silla frente a su escritorio. Obedecí, cruzando las manos en mi regazo para evitar que temblaran. «¿Cómo está Sofía?». La pregunta me sorprendió. «Mucho mejor. Gracias a usted. Los antibióticos funcionaron rápidamente. Me da gusto». Su sentó detrás de su escritorio, juntando las manos frente a él y Sabella. «Necesito hacerte algunas preguntas». «Está bien. ¿Tienes experiencia con niños?». «Bueno, sí, tengo a Sofía». «¿Otros niños? ¿Has trabajado como niñera o maestra?». «Cuando estaba en la preparatoria, cuidaba a los hijos de algunas vecinas para ganar dinero extra. Y antes de vender flores, trabajé como asistente en un kinder por 6 meses. Pero el sueldo no era suficiente para mantener a Sofía y a mí». Sebastián asintió, haciendo notas en una libreta que tenía frente a él. «¿Sabes leer y escribir bien?». «Sí. Señor, terminé la preparatoria. Quería estudiar la universidad, pero cuando me embaracé de Sofía, mi voz se desvaneció». «¿El padre de Sofía?». La pregunta me dolió. Como siempre. Su fue cuando se enteró de que estaba embarazada. No hemos sabido de él desde entonces. Algo cambió en la expresión de Sebastián cuando dije eso. Sus ojos se endurecieron. Ligeramente, como si el tema lo molestara. «¿Tienes antecedentes penales?». «No, señor». «¿Drogas? ¿Alcohol?». «No, señor, nunca». Él siguió haciendo preguntas por varios minutos más, sobre mi historial laboral, mis referencias, mi estado de salud. Comenzaba a sentirme como si estuviera en una entrevista de trabajo, pero no tenía idea para qué posición. Finalmente, Sebastián dejó su pluma y me miró directamente. «Isabella, necesito que sepas algo sobre mí antes de hacer mi propuesta». «¿Su propuesta?». «Hace 4 años. Mi esposa murió dando a luz a nuestro hijo». La declaración me golpeó como un puñetazo al estómago. De repente, todo lo que Carlos me había dicho el día anterior cobró sentido. «Lo siento mucho», susurré. «Damián tiene 3 años ahora», continuó. Su voz manteniéndose firme, aunque pude detectar dolor debajo de la superficie. «Ha tenido 5 niñeras en los últimos 2 años. Ninguna ha funcionado». «¿Por qué no?». «¿Por qué es?». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Damián no habla». «¿Es mudo?». «No. Los doctores dicen que físicamente no hay nada malo con él. Es trauma psicológico. No ha dicho una palabra desde que María murió. Mi corazón se rompió por ese niño pequeño que había perdido a su madre tan joven». «Las niñeras que he contratado son profesionales», continuó Sebastián, «tienen títulos universitarios. Hablan varios idiomas, tienen referencias impecables. Pero Damián las rechaza a todas. Se esconde, hace berrinches, se niega a comer cuando están cerca». «Ese pobre niño», murmuré. «Ayer, cuando me hablaste de Sofía, cuando vi cómo te preocupabas por ella». Se detuvo, pasándose una mano por el cabello. No sé por qué. Pero pensé que tal vez alguien que realmente entiende lo que es ser madre podría conectar con él de una manera que las profesionales no han podido. De repente entendí hacia dónde iba la conversación y mi corazón comenzó a latir aún más rápido. «¿Me está ofreciendo trabajo como niñera de su hijo?». «Sí, pero señor Blackstone, yo no tengo las calificaciones que mencionó. No hablo otros idiomas, no tengo título universitario. Lo que necesito para Damián no se aprende en una universidad», me interrumpió. «Necesita a alguien que entienda el dolor, que sepa lo que es luchar por sacar adelante a un hijo. Alguien genuino». La magnitud de lo que me estaba ofreciendo comenzó a hundirse. Un trabajo real, probablemente con un sueldo que me permitiría dejar de vender flores en la calle, darle a Sofía una vida mejor. ¿Cuánto?
Empecé a preguntar, pero me detuve. Sintiendo vergüenza de hablar de dinero, 50,000 pesos al mes, dijo directamente. Más seguro médico para ti y para Sofía. Tendrías tu propio departamento en mi casa. Y Sofía sería bienvenida cuando no esté en la escuela. 50,000 pesos. Era más dinero del que había ganado en mi vida entera. Con eso podría darle a Sofía todo lo que había soñado. Una escuela privada, clases de inglés, tal vez incluso ahorrar para su universidad. ¿Por qué yo?, pregunté, todavía sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué una extraña que se tropezó con usted ayer? Sebastián se levantó de su silla y caminó hacia las ventanas, dándome la espalda, porque eres la primera persona en años que me hizo recordar que todavía puedo sentir algo más que rabia y trabajo, dijo en voz baja. Porque cuando hablaste de Sofía ayer, vi en tus ojos el mismo amor desesperado que yo siento por Damián. Su volteó hacia mí y por primera vez, desde que lo conocía, pude ver vulnerabilidad real en su expresión. Mi hijo se está perdiendo. Isabella, y no sé cómo ayudarlo, pero algo me dice que tú sí podrías. Las lágrimas se acumularon en mis ojos mientras procesaba la enormidad del momento. Este hombre poderoso, que probablemente podía conseguir cualquier cosa que quisiera con dinero o influencia, me estaba pidiendo ayuda. Me estaba confiando lo más importante en su vida. ¿Cuándo empezaría?, pregunté. Hoy, si aceptas. Quiero que conozcas a Damián y veas si hay alguna conexión. ¿Y si no funciona? ¿Si él me rechaza como a las otras? Entonces te pagaré por el tiempo invertido y te ayudaré a encontrar otro trabajo. Pero Isabella me miró directamente a los ojos. Tengo la sensación de que tú vas a ser diferente. Antes de que pudiera responder, el teléfono en su escritorio sonó. Sebastián lo contestó con un qué cortante. Señor. Era la voz de Carmen. Su chofer está aquí. El señorito Damián regresó temprano de la escuela. Sebastián colgó y me miró. ¿Estás lista para conocer a mi hijo? Asentí, aunque mi estómago estaba lleno de mariposas nerviosas. No tenía idea de lo que me esperaba, pero sabía que esta oportunidad podía cambiar nuestras vidas para siempre. O podía ser el error más grande que había cometido jamás. El viaje en la camioneta blindada de Sebastián hasta su casa fue surrealista. Me senté en el asiento de cuero más suave que había tocado jamás, mirando por las ventanas polarizadas como la ciudad pasaba a nuestro lado. Sebastián iba en silencio, revisando emails en su teléfono. Pero de vez en cuando lo sorprendía mirándome con una expresión que no podía descifrar. Cuéntame más sobre Damián, le dije, cuando dejamos atrás el tráfico del centro y entramos a una zona residencial que claramente era para millonarios. Es inteligente, demasiado inteligente para un niño de 3 años. Respondió sin levantar la vista de su teléfono. Entiende todo lo que le dicen, pero simplemente se niega a responder. Los psicólogos dicen que es su manera de procesar la pérdida de su madre. ¿Cómo murió su esposa? Perdón si es muy personal. Sebastián finalmente levantó la vista. Y vi dolor cruzar por sus ojos grises. Complicaciones durante el parto. Todo iba bien hasta que no iba bien. Su voz se endureció. Los doctores dijeron que era impredecible, que nadie podía haberlo sabido. Pero eso no hace que duela menos. ¿Damián lo culpa a usted? Los psicólogos piensan que sí. En su mente de niño. Papá se llevó a mamá al hospital y ella nunca regresó. Su pasó una mano por el cabello. He intentado todo, terapia de juego, especialistas en trauma infantil. Incluso llevé a un payaso a la casa. Nada. Cuando llegamos a su casa, tuve que ahogar un grito de sorpresa. No era una casa. Era una mansión. 3 pisos de arquitectura moderna, con jardines perfectamente cuidados y una fuente en la entrada. Era el tipo de lugar que solo había visto en las películas. Isabella, me dijo Sebastián mientras caminábamos hacia la puerta principal. Hay algo más que debes saber. Damián puede ser difícil. No te tomes nada personalmente si al principio te rechaza. La puerta fue abierta por una mujer mayor con delantal que nos recibió con una sonrisa cálida. Buenas tardes, señor Sebastián. La señorita debe ser Isabella. Así es. Rosa, ella va a cuidar a Damián por un tiempo. ¿Dónde está? En su cuarto, como siempre. No quiso comer su almuerzo y se encerró cuando la nueva maestra intentó acercarse. ¿La nueva maestra? La señorita Patricia. La tutora de inglés que contrató la semana pasada. Damián le aventó un juguete y corrió a esconderse. Sebastián suspiró profundamente. Dile a la señorita Patricia que puede irse por hoy. Le pagaremos la sesión completa. Subimos una escalera de mármol con barandal de hierro forjado hasta el 2.º piso. Los pasillos estaban llenos de fotografías familiares. Y me detuve frente a una, donde aparecía Sebastián con una mujer hermosa de cabello castaño y sonrisa radiante. Ella tenía una mano sobre su vientre abultado. Y ambos se veían increíblemente felices,
Esa es María, dijo Sebastián en voz baja, notando que me había detenido. Fue tomada 2 semanas antes de que naciera Damián. Sube muy feliz. Lo estaba. Estábamos planeando tener una familia grande. Ella quería 4 hijos. Su voz se quebró ligeramente. Decía que esta casa era demasiado grande para solo nosotros 2. Continuamos caminando hasta llegar a una puerta decorada con calcomanías de dinosaurios y superhéroes. Sebastián tocó suavemente. Damián, soy papá. Tengo a alguien especial que quiero que conozcas. Silencio. Su llama Isabella. Y tiene una niña de tu edad que se llama Sofía. Seguía sin haber respuesta. Sebastián probó la manija y la puerta se abrió. La habitación era un paraíso para cualquier niño, una cama con forma de auto de carreras, estantes llenos de juguetes, una televisión enorme y en una esquina un pequeño escritorio con libros para colorear esparcidos. Pero no había rastro de Damián, siempre se esconde cuando hay visitas, explicó Sebastián. Aunque pude detectar frustración en su voz. Damián, por favor sal, Isabella no va a hacerte daño. Miré alrededor del cuarto y noté que una de las cortinas se movía ligeramente, aunque no había corriente de aire. Me acerqué lentamente y me senté en el suelo frente a la ventana. Hola, Damián, dije en voz baja, dirigiéndome hacia la cortina. Me llamo Isabella. Tu papá me contó que te gustan los dinosaurios. La cortina se movió un poco más. A mi hija Sofía también le gustan mucho. Su favorito es él. Triceratops porque dice que parece que tiene una corona. Hice una pausa. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Silencio, pero pude ver pequeños pies descalzos debajo de la cortina. Yo creo que el mío sería el Brontosaurus. Porque es grande pero gentil. Como un gigante amigable. Lentamente, la cortina se movió hacia un lado. Y vi un par de ojos grises idénticos a los de su padre asomándose. Damián era hermoso, cabello negro rizado, pestañas largas y la misma estructura facial fuerte que su papá, pero en versión miniatura. Hola, le dije con una sonrisa. ¿Eres tú, Damián? El niño me miró por un momento largo, sus ojos estudiándome con una intensidad que me recordó inmediatamente a Sebastián. Luego, para mi sorpresa, salió completamente de detrás de la cortina y se acercó a mí. Era pequeño para sus 3 años, delgado, con la ropa un poco arrugada como si hubiera estado escondido por un rato. Se detuvo a unos metros de distancia, claramente curioso pero todavía cauteloso. ¿Quieres que te enseñe una foto de Sofía? Le pregunté, sacando mi teléfono lentamente. Damián miró hacia Sebastián como pidiendo permiso. Su padre asintió con una expresión de sorpresa en el rostro. Le mostré a Damián una foto de Sofía en el parque, colgándose de los columpios con una sonrisa enorme. Ella tiene 6 años, le expliqué. Le gusta colorear, ver caricaturas y comer helado de chocolate. ¿A ti te gusta el helado? Damián asintió con la cabeza, su primera respuesta a cualquier pregunta en mucho tiempo, según pude ver por la expresión de shock en la cara de Sebastián. ¿De qué sabor? Damián señaló hacia su escritorio, donde había un dibujo a medio terminar de lo que parecía ser un helado de fresa. Fresa. Ese también es muy rico. A Sofía le gusta mezclar fresa con chocolate. El niño hizo una cara de asco que me hizo reír y por un segundo juraría que vi el fantasma de una sonrisa en sus labios. ¿Quieres mostrarme tus dinosaurios? Le pregunté. Damián miró nuevamente a su padre, y cuando Sebastián asintió, corrió hacia una caja de juguetes y comenzó a sacar figuras de dinosaurios de todos los tamaños. Los organizó en el suelo frente a mí con mucho cuidado, claramente siguiendo algún sistema que él entendía. Este es impresionante, dije, señalando a un tiranosaurio rex. Sube muy fuerte. Damián asintió vigorosamente y tomó el dinosaurio, haciéndolo caminar hacia los otros juguetes. Luego me miró expectante, como si quisiera que yo tomara uno también. Escogí el Triceratops y lo caminé hacia el tiranosaurio rex. Hola, señor Ted Rex, dije con una voz divertida. Soy Triceratops. ¿Quieres ser mi amigo? Para mi completa sorpresa, Damián tomó el Ted Rex y lo hizo asentir. Luego lo acercó al Triceratops como si se estuvieran dando un abrazo. Jugamos con los dinosaurios por casi media hora. Damián no dijo ni una palabra, pero se comunicaba claramente a través de gestos y acciones. Me mostraba diferentes dinosaurios, organizaba escenas complejas y hasta me enseñó las reglas de su juego imaginario. Isabella, dijo Sebastián eventualmente, necesito hacer unas llamadas. ¿Estarás bien aquí con Damián? Por supuesto. Después de que Sebastián se fue, Damián pareció relajarse aún más. Me llevó a ver su colección de libros, sus carros de juguete y finalmente a una repisa donde había varias fotos de una mujer que reconocí como su madre. Esa es tu mami, dije suavemente. Damián asintió y tocó el vídeo de la foto con un dedo pequeño.
Sus ojos se llenaron de tristeza y mi corazón se partió por él. Era muy bonita. Continué. Puedo ver que te quería mucho. El niño me miró con esos ojos grises tan serios. Y luego hizo algo que me tomó completamente por sorpresa, se acercó y se abrazó a mi pierna. Lo levanté gentilmente y lo senté en mi regazo. Era tan pequeño, tan frágil. Podía sentir todo el dolor que cargaba este niñito que había perdido a su mamá cuando más la necesitaba. ¿Sabes qué? Le susurré. A veces yo también extraño a personas que ya no están conmigo. Extraño a mis papás que se fueron al cielo cuando yo era joven. Damián levantó la cabeza para mirarme, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Pero ¿sabes qué aprendí? Que las personas que amamos nunca se van realmente. Viven aquí, toqué suavemente su pecho, donde estaba su corazón, y aquí, toqué su frente, tu mami siempre va a estar contigo, aunque no puedas verla. Una lágrima rodó por la mejilla de Damián, y la limpié gentilmente con mi pulgar. ¿Quieres que te cuente un secreto? Le pregunté. Él asintió. Creo que tu mami te envió a mí y a Sofía, porque ella sabe que necesitas amigos que te entiendan. En ese momento, Damián hizo algo que me quitó completamente el aliento, abrió su boca y susurró, tan bajito que casi no lo escuché, mami. Mi corazón se detuvo. Era la primera palabra que había dicho en años. Sí, mi amor. Tu mami. Mami. ¿Vuelve? Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Este niño pequeño todavía tenía esperanza de que su madre regresara. Tu mami no puede volver, bebé. Le dije con toda la gentileza que pude reunir, pero su amor sí está aquí contigo. Siempre. Damián se quedó en silencio por un momento, procesando mis palabras. Luego me sorprendió otra vez. ¿Tú? ¿Te quedas? ¿Quieres que me quede? Él asintió fervientemente, aferrándose a mi blusa. Entonces me quedo, le prometí, en ese momento. Escuché pasos apresurados en el pasillo. Sebastián apareció en la puerta, probablemente habiendo escuchado voces. Cuando vio a Damián en mi regazo, hablando. Su expresión cambió completamente. El hombre de negocios frío y calculador desapareció, reemplazado por un padre desesperadamente esperanzado. Él, papá, dijo Damián claramente, volteándose hacia Sebastián. Isabella se queda. Sebastián se quedó inmóvil en la puerta, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Su hijo, que había estado en silencio por 2 años. No solo estaba hablando, sino que había tomado una decisión sobre quién quería en su vida. ¿Estás seguro, campeón?, preguntó Sebastián con voz temblorosa, acercándose lentamente. Sí, Isabella es buena. Como mami. En ese momento, vi algo que probablemente muy pocas personas habían visto jamás, Sebastián Blackstone llorando. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas mientras se arrodillaba junto a nosotros. Isabella, me dijo con voz quebrada, no sé cómo agradecerte esto. No tiene que agradecerme nada, respondí, todavía sosteniendo a Damián. Solo está pasando lo que tenía que pasar. ¿Papá triste?, preguntó Damián, notando las lágrimas de su padre. No, campeón. Papá está muy, muy feliz. Damián se estiró hacia su padre, y Sebastián lo tomó en sus brazos, abrazándolo como si fuera lo más precioso del mundo. Te amo mucho, Damián, le susurró. Yo también. Papá. Esas palabras simples rompieron completamente a Sebastián. Se sentó en el suelo con Damián en sus brazos, llorando abiertamente, mientras su hijo lo consolaba con pequeñas palmaditas en el hombro. Yo me quedé ahí sentada, siendo testigo de este momento íntimo entre padre y hijo, sabiendo que había sido parte de algo mágico. Este niño pequeño había encontrado su voz otra vez. Y yo había encontrado un propósito que no sabía que estaba buscando. Pero lo que no sabía era que este era solo el comienzo. Los próximos meses iban a traer desafíos, revelaciones, y un tipo de amor que ninguno de nosotros había esperado. Porque a veces, las mejores familias no se forman por sangre, sino por elección. Y a veces, cuando tropiezas con la persona correcta en el momento correcto, toda tu vida puede cambiar para siempre. Los siguientes 3 meses fueron como vivir en un sueño. Me mudé al departamento que Sebastián tenía preparado en su casa, un espacio hermoso de 2 recámaras con vista al jardín, completamente amueblado y más grande que cualquier lugar donde Sofía y yo habíamos vivido. Damián floreció de maneras que nadie había esperado. No solo había recuperado su voz, sino que se había convertido en un niño parlanchín que hacía preguntas constantes sobre todo. Sebastián estaba transformado también. Llegaba a casa más temprano, cancelaba viajes de negocios y pasaba las tardes jugando con su hijo en el jardín. Sofía se adaptó maravillosamente a nuestra nueva vida. Ella y Damián se hicieron inseparables, como los hermanos que ninguno había tenido. Los fines de semana organizábamos aventuras, visitas al zoológico, picnics en el parque, tardes de cine en la sala de entretenimiento de la casa.
Pero lo más sorprendente era cómo Sebastián y yo habíamos desarrollado una amistad profunda, por las noches. Después de que los niños se dormían, nos sentábamos en el jardín a hablar. Me contaba sobre sus sueños de joven, antes de que la responsabilidad de la empresa familiar lo consumiera. Yo le hablaba de mis propios sueños truncados, de cómo había imaginado mi vida antes de quedar embarazada tan joven. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó una noche de febrero mientras compartíamos una taza de café bajo las estrellas. ¿De qué? De no haber terminado tus estudios, de haber tenido que crecer tan rápido. Lo pensé por un momento. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Pero luego veo a Sofía y sé que no cambiaría nada. Ella es lo mejor que me ha pasado. Eres una madre extraordinaria, dijo, y había algo en su voz que me hizo mirarla más de cerca. Usted también es un padre extraordinario, señor Blackstone, Isabella, me dijo con una sonrisa. Creo que, después de 3 meses de vivir en mi casa, puedes llamarme Sebastián. Esa noche, cuando regresé a mi departamento, no pude dormir. Había algo cambiando entre nosotros, algo que me emocionaba y me aterrorizaba al mismo tiempo. Sebastián ya no era solo mi jefe, se había convertido en mi confidente, mi amigo. Y si era honesta conmigo misma, algo más. Pero yo sabía que esos sentimientos eran peligrosos. Él era Sebastián Blackstone, uno de los hombres más ricos de México, y yo era Isabella Méndez, una vendedora de flores que había tenido suerte. Nuestros mundos eran demasiado diferentes. El martes de la tercera semana de febrero, todo cambió. Sebastián tenía una cena de negocios importante esa noche, así que yo me quedé con los niños. Después de cenar, bañarlos y leerles un cuento. Finalmente se durmieron alrededor de las 9. Estaba en la cocina preparándome un té cuando escuché ruidos extraños viniendo del estudio de Sebastián. Sabía que él no había regresado todavía. Así que me acerqué a investigar. La puerta estaba entreabierta y pude ver a un hombre que no reconocía revisando los archivos de Sebastián. Era alto, delgado, vestía traje negro. Y definitivamente no tenía autorización para estar ahí. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero recordé que mi teléfono estaba en mi cuarto. Necesitaba alejarme silenciosamente para no alertar al intruso, pero cuando traté de retroceder, pisé una tabla suelta del piso que hizo un crujido fuerte. El hombre se volteó inmediatamente y nuestros ojos se encontraron. ¿Quién eres tú?, me preguntó con voz áspera. Yo trabajo aquí. Tartamudeé, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Dónde está Blackstone? No lo sé. El hombre se acercó a mí y pude ver que tenía algo metálico en la mano. Mi sangre se congeló cuando me di cuenta de que era una pistola. Vas a llamarlo, me ordenó. Le vas a decir que regrese a casa inmediatamente. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque hay niños durmiendo arriba. Y no voy a poner en peligro sus vidas. El hombre se rió con crueldad. ¿Crees que me importan un par de mocosos? La rabia me invadió. Este extraño estaba amenazando a Damián y a Sofía, y yo haría cualquier cosa para protegerlos. ¿Qué quiere de Sebastián?, pregunté, tratando de ganar tiempo mientras pensaba en un plan, información que me debe, algo que le quitó a mi jefe hace muchos años. No sé de qué está hablando. Entonces será mejor que aprendas. Rápido en ese momento. Escuché el sonido de un auto llegando al garaje. Sebastián había regresado temprano. El intruso también lo escuchó y sonrió de manera siniestra. Perfecto. Ahora viene hacia nosotros. Por favor. Le supliqué. Los niños no tienen nada que ver con esto. Deberías haber pensado en eso antes de meterte donde no te llamaban. Escuchamos la puerta principal abrirse y los pasos de Sebastián. En el mármol del recibidor. Isabella, ya llegué, gritó. ¿Cómo se portaron los niños? El hombre me empujó hacia la puerta del estudio y presionó la pistola contra mi espalda. Vas a actuar normal, me susurró al oído. Una palabra fuera de lugar y los niños pagan las consecuencias. Estoy aquí, grité, tratando de mantener mi voz estable. Sebastián apareció en el pasillo, aflojándose la corbata, con una sonrisa cansada en el rostro. Cuando me vio en la puerta del estudio, con el extraño detrás de mí, su expresión cambió completamente. Suéltala, dijo con voz peligrosamente baja. Hola. Sebastián, dijo el intruso, saliendo de las sombras mientras mantenía la pistola apuntada hacia mí. Ha pasado mucho tiempo. Roberto, la voz de Sebastián se llenó de veneno. Debería haber sabido que eventualmente saldrías de la cárcel. 5 años. Hermano, 5 años pensando en todo lo que me quitaste. Hermano, mi mente luchó por procesar esta información. Te quitaste todo tú mismo cuando decidiste traicionar a la familia. Respondió Sebastián. Yo solo hice lo necesario para proteger la empresa. ¿Proteger la empresa? Destruiste mi vida. Estabas robando millones, Roberto.
¿Qué esperabas que hiciera? De repente entendí. Roberto no era solo un intruso cualquiera, era el hermano de Sebastián. Y aparentemente había estado involucrado en algún tipo de escándalo financiero. Esperaba que actuaras como mi hermano, no como un CEO sin corazón. Escupió Roberto. Pero ya veo que nada ha cambiado. Sigue siendo el mismo hombre frío que sacrifica todo por el negocio. ¿Qué quieres, Roberto? Quiero los documentos que usaste para incriminarme. Los originales. Sé que los guardas aquí. Esos documentos fueron entregados a las autoridades hace años. Mentira. Siempre guardas copias de todo esto, maldita obsesión con el control. Durante esta conversación, yo había estado evaluando mis opciones. El estudio tenía una puerta trasera que llevaba al jardín, pero tendría que pasar junto a Roberto para llegar ahí. Mi única prioridad era proteger a los niños que dormían arriba. Los documentos están en la caja fuerte, admitió finalmente Sebastián, pero si lastimas a Isabella o a los niños, te juro que no vivirás para gastarte ni un peso de lo que crees que te debo. ¿Los niños? Roberto se rió. ¿Te preocupas por los hijos de la sirvienta ahora? Isabella no es la sirvienta, dijo Sebastián, y había algo en su voz que me hizo mirarlo más intensamente. Damián es mi hijo. Ah, sí, el pequeño príncipe que se quedó mudo cuando murió su mamá. ¡Qué tragedia! La mención cruel de María y la condición de Damián fue demasiado para Sebastián. Vi la rabia explotar en sus ojos. Cuidado. Roberto le advirtió. ¿O qué? ¿Me vas a meter a la cárcel otra vez? Esta vez no hay evidencia que puedas fabricar contra mí. Yo no fabriqué nada. Tú robaste ese dinero. Y lo sabes. En ese momento, escuché algo que me heló la sangre, pequeños pasos en las escaleras. Uno de los niños se había despertado. Mami Isabella, llegó la voz de Sofía desde el recibidor. ¿Puedo tomar agua? Roberto sonrió maliciosamente. Parece que tenemos compañía. Por favor. Le supliqué. Es solo una niña. Déjeme ir a acostarla. No te muevas, me ordenó, presionando más fuerte la pistola contra mi espalda. Sofía, gritó Sebastián, quédate donde estás. Princesa, mami Isabella va para allá en un minuto. Pero Sofía, siendo una niña curiosa de 6 años, ya estaba caminando hacia nosotros. Cuando apareció en el marco de la puerta del estudio y vio la escena, sus ojos se abrieron con terror. Mami, gritó, en ese momento de distracción. Sebastián se movió, se lanzó hacia Roberto, tratando de quitarle la pistola. Los dos hombres lucharon, y yo grité a Sofía que corriera. Durante la pelea, se escuchó un disparo. Todo se quedó en silencio por un momento terrible. Luego vi sangre expandiéndose en la camisa blanca de Sebastián. No, grité, corriendo hacia él. Roberto se había golpeado la cabeza contra el escritorio durante la lucha y estaba inconsciente en el suelo. Sebastián se desplomó, presionando su mano contra la herida en su hombro. Llama a una ambulancia, me dijo con voz débil, con manos temblorosas. Marqué el número de emergencias mientras Sofía lloraba en mis brazos. En cuestión de minutos, la casa estaba llena de paramédicos, policías y el caos completo. Mientras los paramédicos atendían a Sebastián, él me agarró la mano. Isabella, me dijo, luchando por mantenerse consciente, hay algo que necesito decirte. SHHH. No hable. Concéntrese en mantenerse despierto. No, escúchame. Roberto tenía razón sobre una cosa que me he vuelto demasiado frío. Demasiado cerrado. Pero estos últimos meses contigo y con los niños me han recordado quién solía ser antes de que el dolor me cambiara. Los paramédicos estaban preparándolo para llevárselo al hospital. Isabella me dijo, apretando mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Me he enamorado de ti. Las palabras me golpearon como un rayo. Antes de que pudiera responder, ya se lo estaban llevando en la camilla. Esperen. Grité, corriendo detrás de ellos. Yo también lo amo. Pero no sé si me escuchó antes de que las puertas de la ambulancia se cerraran. Pasé la noche más larga de mi vida en la sala de espera del hospital. Sofía y Damián se habían quedado con Rosa, quien había llegado en cuanto se enteró de lo que había pasado. Los médicos me habían asegurado que la herida de Sebastián no era mortal, pero había perdido mucha sangre y necesitarían operarlo para extraer la bala. A las 6 de la mañana, un cirujano cansado finalmente salió a hablar conmigo. ¿Es usted familiar del señor Blackstone?, me preguntó. Soy Sue, titubeé, sin saber exactamente cómo definir nuestra relación. Ella es familia, dijo una voz detrás de mí. Me volteé para ver a Carmen, la secretaria de Sebastián, quien había llegado con varios ejecutivos de la empresa. Isabella es la persona más importante en la vida del señor Blackstone. El doctor asintió. La operación fue exitosa. La bala no dañó ningún órgano vital. Estará dolorido por unas semanas, pero se recuperará completamente. ¿Puedo verlo? Está despertando de la anestesia.
Habitación 312. Cuando entré a su habitación, Sebastián estaba intentando incorporarse en la cama. Claramente molesto por los cables y tubos conectados a su cuerpo. Hey, le dije suavemente, ¿cómo se siente? Sus ojos grises se enfocaron en mí. Y una sonrisa débil cruzó por su rostro, como si me hubiera atropellado un camión. Pero mejor ahora que estás aquí. Me senté en la silla junto a su cama. Los niños están bien. Rosa los está cuidando. Y Roberto, detenido, aparentemente violó su libertad condicional al salir del estado. Volverá a la cárcel por mucho tiempo. Sebastián asintió. Luego me miró con una expresión seria. Isabella, sobre lo que dije anoche. ¿Se refiere a cuando me dijo que me amaba? Pregunté directamente. Sí, sé que fue mal momento. Y entiendo sí. Sebastián, lo interrumpí tomando su mano. Yo también lo amo. La sonrisa que se extendió por su rostro fue la más hermosa que había visto jamás. ¿En serio? En serio. Me he enamorado del hombre que juega dinosaurios en el suelo con su hijo. Que se preocupa por una niña de 6 años que ni siquiera es suya, que recoge flores del pavimento sin importarle su traje caro. Isabella Méndez me dijo, llevando mi mano a sus labios. ¿Te casarías conmigo? Mi corazón se detuvo. Sé que es precipitado, y sé que venimos de mundos diferentes, pero estos últimos meses han sido los más felices de mi vida desde que murió María. No quiero perderte nunca. Sebastián, no tienes que responder ahora. Se apresuró a decir, solo piénsalo. Podríamos ser una familia real. Tú, yo, Sofía, Damián. Los niños ya se adoran, y yo. Sí, lo interrumpí. Sí. Me casaré contigo. Esta vez su sonrisa fue tan brillante que tuve que parpadear. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Sebastián trató de incorporarse para besarme, pero hizo una mueca de dolor. Cuidado, le dije. Acercándome para besarlo suavemente. Tiene que recuperarse primero. Isabella me dijo contra mis labios. Gracias. ¿Por qué? Por tropezarte conmigo. Por cambiar mi vida. Por enseñarme que el amor vale más que todo el dinero del mundo. 6 meses después, nos casamos en el jardín de la casa, con Sofía como dama de honor y Damián como paje de anillos. La ceremonia fue pequeña e íntima, solo nuestros amigos más cercanos y empleados que se habían convertido en familia. Don Carlos, mi viejo amigo vendedor de periódicos, me llevó al altar. Rosa lloró durante toda la ceremonia. Y cuando Sebastián y yo nos besamos como marido y mujer, Damián gritó viva. Tan fuerte que todos se rieron. Durante el primer baile, mientras Sebastián me hacía girar en sus brazos, pensé en el largo camino que habíamos recorrido desde aquel día cuando me tropecé con él en la banqueta. ¿En qué piensas?, me preguntó. En que a veces los mejores regalos vienen en los paquetes más inesperados, le respondí. ¿Como una vendedora de flores que se tropieza contigo y te cambia la vida? Exactamente. Ahora, 2 años después, nuestra familia es perfecta en su imperfección. Damián está en primer grado y habla tanto que a veces tenemos que pedirle que se calle por 5 minutos. Sofía está en tercero y quiere ser doctora cuando crezca. Inspirada por todos los médicos que ayudaron a curar el corazón roto de Damián, Sebastián transformó parte de la empresa en una fundación que ayuda a madres solteras a iniciar sus propios negocios. Dice que es su manera de honrar a todas las mujeres valientes como yo que luchan por sacar adelante a sus hijos. Yo terminé mi carrera universitaria, algo en lo que Sebastián insistió, y ahora trabajo como directora de programas sociales en la fundación. Cada día ayudo a mujeres que se encuentran en la misma situación en la que yo estaba hace 3 años. Pero lo más importante es que somos felices. Sebastián sigue siendo el hombre más poderoso de México en los negocios. Pero en casa es simplemente papá, quien hace voces divertidas cuando lee cuentos antes de dormir y quien se disfraza de dinosaurio los domingos. A veces, cuando estoy en la cocina preparando la cena y escucho las risas de mis hijos jugando con su papá en el jardín, tengo que pellizcarme para asegurarme de que esto es real. Porque ¿quién habría pensado que tropezarse con un extraño en la calle podría llevar a esto? Una familia llena de amor, propósito y segundas oportunidades. La vida tiene formas misteriosas de ponernos exactamente donde necesitamos estar, justo cuando necesitamos estar ahí, y a veces todo lo que se necesita es un poco de valentía para extender la mano y tomar lo que el destino nos está ofreciendo, como me dijo Sebastián en nuestro primer aniversario. Mientras bailábamos en la misma terraza donde nos dimos nuestro primer beso. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien que hace que quieras ser la mejor versión de ti mismo. Esa, creo yo, es la definición perfecta del amor verdadero. Al final, no importa de dónde vengas o cuán diferentes sean sus mundos,
Lo que importa es estar dispuesto a tropezar, a caer y a permitir que alguien te ayude a levantarte, porque a veces las mejores historias de amor comienzan con el tropiezo más inesperado.